Sí, qué bien. Qué bueno que esté lloviendo para que crezcan las matas. Como acabo de comenzar a grabar, tengo que decir buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están por llegar y a los que vean la grabación más tarde. Bueno, Hoy es 27 de abril del 2022 y son las 4 de la tarde y 20 minutos. En Venezuela son las 5:20, ¿no? No sé qué, efectivamente, no sé qué horas en Colombia. en Colombia también son las 4:20. Muy bien. Em, yo hace rato estaba muy atareado buscando un, ah, una presentación de PowerPoint que creía que tenía que presentarles a ustedes, una presentación que tenía que presentarles, pero era para la clase de segundo año que es mañana. Pero me quedo contrariado porque no lo encontré en ninguna de las dos computadoras. Bueno, está bien, la sigo buscando más tarde. Em, Buenas tardes. buenas tardes, señor Heredia. Buenas tardes, Busnego también. Parece que no tiene micrófono todavía. Hoy nos toca hablar del resumen, entonces. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? Bueno, según lo que yo recuerdo de las clases anteriores de lengua, el resumen podría ser como un escrito, o sea, un texto que saca de un escrito muy largo, un texto un poquito más corto, más breve, de temas muy puntuales que se vieron durante el escrito. O sea, es como le- el, el escrito del escrito, algo así, es lo que entiendo yo. El, bueno, sí, toman las ideas principales de un texto y las expone. El que no tiene tiempo de leerlo todo o el que necesita eh, la información más que la belleza del texto o extasiarse en la profundidad o leerlo lentamente, el que necesita leerlo rápidamente se detendrá en las ideas principales y si eso es lo que está en el resumen, le sirve. Normalmente se dice que un resumen tiene que tener a lo sumo 30% de la longitud del texto A, porque se habla de texto A y texto B. Eh, a veces a mí se me escapa y digo texto original, pero no deberíamos decir texto original, a pesar de que ya voy a defender yo, dentro de unos minutos, que en las escuelas de traducción, como la Escuela de Idiomas de la Universidad Central, se enseña, se practica la destreza del resumen porque eso se parece a la actividad de traducir. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, yo otra vez. Sí. Ah, también hace un tiempo leí un documento que acabo de pasar por WhatsApp, de hecho, que se llama Elogio al resumen. Creo que Mm, es 2 páginas, pero que me lo llegaron a mandar a leer y allí está. creo que yo lo tengo. Ya estoy viendo aquí. Sí, lo tengo. Mm, pero esa no es la versión que yo envié alguna vez a los profesores. Este material, que es muy bueno, no fue escrito por Humberto Eco como parece, pero sí dice unas ideas importantes e interesantes sobre el resumen. Otro problema que puede tener para nosotros el primer año es que habla de resumen de texto literario. Ya ustedes oyeron lo que yo les dije sobre resumir textos literarios ya el lunes, ¿no? Eh, pero qué bien que tienes eso, qué bien que lo mandaste. Hay que leer eso. Eh, porque hay un par de ideas ahí que podemos aplicar inmediatamente y unas cuantas que podemos aplicar el año que viene y más tarde. Bueno, si no hay más comentarios preliminares, digamos, yo quiero presentarles una cosa, mostrarles. Eh,
Esto no está todavía convertido en documento de PowerPoint, porque creo que es la primera vez que voy a hablar de él así. Eh, pero este es el material que normalmente yo utilizo en clase cuando hablamos de el primer material que yo utilizo en clase cuando hablamos de resumen. Llegaron las preguntas preliminares, ya pasamos la lista, ya contamos cómo nos fue en la playa, ya hicimos la pregunta sobre la clase anterior y sobre nuestras lecturas para esta clase. Oye, qué ordenados estamos hoy. Y si no hay más, hablamos de este texto. ¿Cuánto tiempo llevan en llamada? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevan en llamada? ¿Qué pregunta? Sibira. Gabriela Márquez, no, Gabriela Márquez. Ah, Intenté no, saludar al principio, pero mi micrófono estaba bloqueado. no te oímos. O sea, en ese momento no te oímos. Déjame ver cuánto tiempo tenemos nosotros conectados, que deben ser 7 minutos y medio. Ese es mi cálculo. Y es así, aprovecharon muy bien el tiempo. No, chicas, no hicimos casi nada de eso que yo estoy diciendo. Ah, nos asusta, nos asusta. No, eso no es tan importante tampoco. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pero ¿cuánta gente va a venir hoy a la clase? Me asusto yo. Me alegra mucho, por cierto, me alegra mucho. Ah, pero es que no es común que vengan tantos. Maravilla. Siempre estamos acá, profesor. Siempre estamos acá. Sí, sí, sí. Varios de los que están hoy aquí están siempre, ciertamente. Pero normalmente son 5 o 6. Cuando son 6, yo me digo, oh, se llenó la sala. Pero es que ahora no logro ver cuántos son. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien puede contar, por favor, para yo dedicarme a una cosa? Somos 9 contándolo a usted. ¿Viste? Somos 9. Normalmente somos 5 o 6. ¡10! Aquí llegó la señorita Hernández. Bueno, cuando los que no vengan vean la grabación van a decir, bueno, y ellos perdieron media hora contándose. Porque no hablaron del tema. Bueno, chicos, no, lo que me pasa es que me contento mucho de que vengan más de lo que vienen normalmente. Pero yo me contento con los que lleguen. El otro día, en segundo año, tuve 2 horas. No, 100 minutos. Zoom no se detuvo durante 100 minutos porque el número máximo de estudiantes que hubo fue 3. Uno de ellos era de ese curso. Era alumno mío que está en mi lista. Y estuvo ahí como 20 minutos. Los otros 2 eran de otras secciones y ellos estuvieron todo el tiempo. Entonces, a mí me llamaba la atención esa curiosidad matemática, estadística, pero yo estoy contento con los que vengan. Todos son mis alumnos. Entonces, no hay más preguntas o comentarios para comenzar con esto. Yo creo que no. Bueno, vamos a tomar la palabra del señor Heredia como la palabra de todos los estudiantes. El representante. Bueno, chicos, a ver. Como dije hace un rato, la destreza del resumen se parece muchísimo a la destreza de traducir. Debería decir, la destreza del resumen se parece a la destreza de la traducción. La destreza de resumir se parece a la de traducir, para ser uniforme y que mi texto tenga coherencia y cohesión. ¿No es cierto? Enseñamos el resumen en las escuelas de traducción y en casi todas las demás. Imagínense ustedes en las escuelas de periodismo, porque se parecen. Haciendo un resumen, uno ejercita varias habilidades que luego va a necesitar cuando comience a practicar traducción. Vamos a ver. Les voy a leer aquí. Pero de hecho, algo que he visto, y disculpe que lo interrumpa, el resumen, he visto que lo mencionan mucho como técnica de estudio, no solamente para la parte de humanidades, sino incluso para ciencias. Sí, señor. Yo no sé si este material, no recuerdo si este material lo menciona, pero esa es una de las grandes cualidades del resumen, sí, que le permite a uno estudiar con más eficiencia. Si uno
lee un texto con las antenas dirigidas a encontrar la información más importante, llega un momento en que solo ve la información importante. No pasa volando sobre aquella que no es importante, y se detiene donde está lo importante y empieza a anotar, a subrayar lo que uno desea hacer para seleccionar su información importante, y eso permite que uno utilice el tiempo que tiene para estudiar de una manera muy productiva. Ciertamente, muchas gracias por ese comentario, porque si fuera solamente por eso ya nos serviría bastante aprender a resumir. Por cierto que traducir también es una buena técnica de estudio y de resumen. O sea que las dos habilidades se complementan. No, claro, traduciendo cualquier cosa uno creo que hasta se vuelve médico. No, bueno, tampoco. Pero Traduciendo uno puede llegar a volverse especialista en el asunto del cual traduce. Claro, tiene que traducir más de un texto, ¿no? Uno traduce un libro de 200 páginas, por ejemplo, y uno termina con la sensación de que sabe mucho de eso, pero si el libro es de medicina, tiene que recordar que los estudiantes de medicina se leen 7, 8 libros cada semestre, ¿no? Y se lo leen ellos solos, cada uno de ellos solos, y luego se lo leen colectivamente. Y con el cadáver ahí abierto y el profesor señalando y ellos preguntando y averiguando y sabiendo. Y si que uno está leyendo o traduciendo un libro de arquitectura, uno puede terminar con la sensación de que ahora uno es arquitecto, pero no, hace falta más. Hace falta años traduciendo esas cosas para que luego uno se convierta en un especialista en eso. Que es más o menos lo que pasa cuando uno estudia una carrera como la arquitectura, la medicina, que son los que hemos mencionado. Véanlo desde el punto de vista de los idiomas. Con que una persona sepa un idioma no significa que sepa traducir o enseñarlo. Sí, sí, sí. Y también que sea capaz de leerlo nada más. Bueno, eso no lo hace exactamente bilingüe y no lo hace traductor. La capacidad de usar un idioma tiene cuatro habilidades. Ustedes deben haber oído eso ya. La habilidad de escuchar y su complemento, que es la de hablar, pronunciar, ¿no? Usar la lengua por uno mismo. Y está la capacidad de leer y su contraparte, que es la capacidad de escribir, ¿no? Hay que fortalecer las cuatro, porque si no, no se puede decir que uno tiene un idioma que uno ha adquirido un nuevo idioma. Tuve dificultad en encontrar la palabra porque la expresión dominar un idioma a mí me parece odiosa. Y además, yo ya descubrí, ya tengo mucho tiempo en este negocio, ya descubrí que eso no es posible. O sea, dominar un idioma no puede ni Andrés Bello, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a poder yo? Iba a decir también, tener control sobre un idioma. No, siempre es el idioma el que tiene control sobre uno. Porque el hombre solo puede hacer lo que la lengua le permite. El mundo de una persona está construido sobre la base de su idioma. Por eso unos pensamos una cosa y otros pensamos otra en otro país. O no es que uno piensa una cosa y el otro piensa otra, sino que uno piensa de una forma y otros piensan de otras formas, porque la lengua ha influido todas las áreas en las cuales esa persona se desarrolla o en las cuales ese pueblo se desarrolla. Cuando uno solo come arepa, que no creo que exista quien solamente coma arepa, ojalá que no exista, es decir, que tenga una alimentación más variada, bueno, su organismo está acostumbrado a alimentarse solamente de lo que la arepa contiene. Es decir, una arepa no tiene el contenido de, vamos a decir, voy a inventar, el contenido de fósforo que puede tener el pescado. Esta persona no se está alimentando de fósforo, no se está alimentando de pescado. Va para otro pueblo y se dan cuenta de que ahí solamente comen pan. Bueno, entonces ahí están faltando cosas que la arepa tiene. Pero esta persona que viene del pueblo donde se come arepa empieza a alimentarse con algo nuevo y va creciendo.
El que come arepa definitivamente tiene que tener unas actitudes en la vida que no tienen los que comen pan y no tienen los que comen pescado. El ejemplo parece medio prosaico, pero es que la lengua lo abarca todo. Yo digo el que va para otro pueblo, queriendo decir el que va a un lugar donde hablan otro idioma, pero en realidad sí me refiero también al pueblo que está al lado del pueblo de uno. Cuando uno vive en un estado de Venezuela, por ejemplo, uno vive en Maturín, por ejemplo, y uno se da cuenta de que en Maturín hablan de una forma, y luego uno va un día a Caripe y dice, oye, pero aquí en Caripe hablan diferente, hablan la misma lengua, pero no hablan como hablan allá en Maturín. Y eso es muy cerca. Imagínense ustedes si uno cruza el mar y va para otro país donde hablan el mismo idioma de uno, y va para otro país donde hablan otro idioma. Hay diferencias y están influidas todas por la lengua. Eso al principio, a todo aquel a quien yo le digo esto, lo pone en duda, cosa que me alegra, porque no quiero que la gente crea que lo que yo digo es la verdad definitiva. Me alegra mucho que lo pongan en duda, pero bueno, ya yo pasé por todo ese largo camino. Ya me di cuenta de que, aunque se puede dudar, termina siendo cierto. Y además, no fui yo el primero que dijo, el hombre solo puede hacer lo que su lengua le permite, o lo que la lengua le permite. Eso lo han dicho sabios y poetas, filósofos, etc. Me parece que el primero que lo dijo fue este señor Shelley, el poeta Shelley, el esposo de la autora de Frankenstein. Profe, también he llegado a escuchar eso, que, por ejemplo, que el pensamiento del hombre se ve limitado por su lenguaje, Sí, por su dialecto, su léxico. sí, uno solamente puede decir las cosas que sabe decir. Aunque nunca las haya dicho en su vida, pero hay un conjunto de cosas hasta donde uno llega. Para llegar más allá, bueno, hay que leer más, hay que viajar más, hay que estudiar más, hay que conocer gente Bueno, diferente, etc. Sí, por ciertamente. eso yo no diría limitado, más bien como moldeado, ¿no? Bueno, puede ser, sí. También se O puede ver así. condicionado. Condicionado me parece más que limitado, pero también sirve, también entra eso en ese concepto. Bueno, no tenía yo pensado que reflexionáramos sobre el poder de la lengua, sobre los seres humanos, pero es que uno no puede evitar reflexionar sobre eso. Muy bien, entonces vamos a leer aquí parte de este material. Ojalá que nos dé tiempo de hacer una práctica que hay al final. ¿Qué es el comentario? Tradicionalmente, el comentario de texto ha sido una práctica habitual en muchas disciplinas académicas del sistema educativo. Y incluso en las pruebas de acceso a las universidades. Las metodologías que se han aplicado en las diversas disciplinas han dado lugar a diversas modalidades de comentario, como el comentario de texto literario, como aparece primero, el comentario lingüístico, el comentario histórico o el comentario filosófico y otras variantes. En lingüística, me parece que en lingüística 2 les van a pedir que hagan comentarios lingüísticos, es decir, comentarios en los cuales lo que se comenta es las características peculiares que tiene el texto lingüísticamente, ¿no? Los adjetivos, los verbos, cómo se combinan, en qué tiempo están conjugados, e incluso cosas mucho más profundas como los actos de habla que tratan de cómo la gente se dirige a los demás para lograr un objetivo. Y si el interlocutor llega a complacer esos pedidos o esas órdenes, esos deseos, etc. Los actos de habla nos indican cosas que el hablante desea hacer o que está haciendo efectivamente. Pero también se puede decir que uno hace cosas con las palabras. Entonces los comentarios lingüísticos llegan incluso hasta ahí. Y los comentarios lingüísticos llegan hasta abarcar la cortesía con la que uno habla. Existe un
toda una teoría, un conjunto teórico sobre la cortesía dentro de la lengua, ¿no? Yo creo en realidad que casi no se puede mostrar cortesía, casi no se puede, sino con la lengua. Sí, pueden hacerse gestos que parecen amables y todo eso. Por eso digo casi, porque también se puede mostrar de otra forma. Pero bueno, existen todos esos tipos de comentarios y al final todos son comentarios lingüísticos, porque uno está utilizando la lengua y el canal por el cual nos llega el conocimiento del texto que estamos comentando es la lengua. Y uno sabe toda la información por medio de la lengua. Habrán oído decir también en la clase de lingüística que la lengua es el único sistema de signos que se utiliza a sí misma para explicarse. Uno puede pensar, por ejemplo, en el sistema de signos de las señales de tránsito, por ejemplo. Es todo un sistema. No se utilizan mucho las señales de tránsito para explicar las señales de tránsito. ¿Qué utiliza uno para explicarlas, para describirlas, para enseñarlas? La lengua. Cuando uno estudia mecánica, por ejemplo, ¿qué utiliza el profesor para explicarle a uno cómo funciona el motor? La lengua. Es decir, no habla en idioma motor, habla en español, en francés, en italiano, y le explica en una lengua el funcionamiento del motor, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la lengua, también utilizamos la lengua para explicarla y eso la convierte a la lengua en el único sistema de signos que es capaz de utilizarse a sí mismo para explicarse. Eso es lo que llamamos la metalingüística. Pero, ¿qué hago yo hablando tanto de otra materia? Ustedes me pueden decir. Bueno, teniendo Profesor, en una cuenta... pregunta. Perdón. Disculpe que lo interrumpa. Sí, sí, adelante, adelante. Está hablando sobre el comentario de texto, ¿cierto? No, digo, sí, ¿qué? Ay, comentario, no. A ver, un momentito. Ay, Dios mío, gracias a Dios que te diste cuenta. ¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Por qué no me di cuenta cuando leí la palabra comentario? Ay, Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Stop share. Esta parte de la clase no la voy a publicar. A cualquiera le pasa, profe, tranquilo. Ay. Estaba uno al lado del otro. Vamos a ver. Aquí está el resumen. Muchas gracias, Heredia. Bueno, ahora no sé cómo voy a leer esto. El resumen por fin es la redacción de un texto nuevo a partir de otro texto exponiendo las ideas principales o más importantes del original de manera abreviada. Más o menos lo que dijo Sibira, que lo dije yo también. Y bueno, no hace falta estudiar mucho para dar con un concepto así. Un resumen es la exposición de las ideas principales de un texto. No decimos todos los detalles, no damos todos los ejemplos, no ponemos todos los circunloquios y el irse por las ramas del autor. Cuando el autor se va por las ramas, nosotros nos vamos al grano, en un resumen. Generalmente tiene el formato típico de cualquier texto, con párrafos y oraciones gramaticalmente completas, y puede tener una longitud variada, lógicamente. El resumen no es solo una simple reducción informativa de un original. Vieron que aquí dice original. A mí no me gusta llamarlo original, aunque sí lo es. Tiene la longitud, perdón. El resumen no es solo una simple reducción informativa del original, sino
un texto nuevo que intenta adaptarse a las características de un nuevo contexto comunicativo. Miren lo que dice ahí. No es una simple reducción de la información. Yo acabo de decir, bueno, yo no pongo todos los detalles, no pongo todos los ejemplos, etc. No pongo todo el lenguaje bonito que ocupa más espacio que el lenguaje directo. Muy bien, no hay que ponerlo, pero no se trata solamente de eso. No se trata solamente de que estamos haciendo un texto más corto. Se trata de otro texto, de un texto nuevo. Y en ese sentido, se parece a la traducción. La traducción es un texto nuevo, que nace a partir de otro texto, del cual yo estoy tomando la información y la estoy transformando, porque la tengo que decir de otra forma, de modo que en otro idioma, en otro canal, ¿no? Con otros signos, de modo que es otra forma y se convierte en otro texto. El autor viene y quiere leer el que yo traduje y no va a poder. Bueno, puede ser que hable la lengua, pero si no la hablara, si yo escribo un libro y lo traducen al chino, no voy a poder leerlo. Es un texto nuevo. El resumen también. Al hacer un resumen, es preciso plantearse primero con qué finalidad se realiza. ¿Quién será su destinatario? ¿Qué espera el destinatario del resumen de cualquier texto? ¿O en qué medio laboral o académico se desarrolla la actividad de resumir el texto en cuestión? En realidad es cuando uno va a escribir cualquier texto, uno se tiene que hacer todas esas preguntas. En la cocina de la escritura de Daniel Cassani, ¿ya han examinado ese texto? No se lo ha mencionado nadie, ni yo. No, Y no he mencionado a Daniel Cassani. no. No tuvieron que hacer un No que ejercicio. yo recuerde, profe. No tuvieron que hacer un Siento que sí. ejercicio. Siento que Casani me suena a un nombre conocido, pero no sé de qué semana. Sé que algo tiene que ver, o algo hicimos con respecto a Casani. Ok, no tuvieron que hacer un ejercicio en el que leían la página 55 de Cassani. Momentico. Vamos a buscar a Cassani aquí. No lo tengo en este disco duro. Bueno, hay un texto de Cassani, un libro entero que está en Canvas, en la plataforma, en el archivo, en el cual él él toma ese cuadro de otro autor y traduce unas 20, 25 preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo antes de escribir cualquier texto. Y, por tanto, también funciona. Ay, Ya lo fue para... recordamos. ¡Ay, Sí, verdad! Ya me acuerdo. Ustedes creen que yo no me es que acordaba. el nombre, profesor, el nombre. Recordamos la información, no el nombre de la persona que la registró. Muy bien, no hay problema, no hay problema. No, yo no estaba dando muchos datos. Y cuando uno hace un resumen, uno tiene que hacerse esas preguntas también. ¿Quién va a leer esto? ¿Para qué? ¿Qué edad tienen los que van a leer esto? ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Qué quiere hacer el que está pidiendo el resumen? Que no se lo tiene que preguntar también al que le pide una traducción. ¿Qué quiere usted hacer con esta traducción? ¿Quién la va a leer? ¿O quién va a leer el resumen? ¿O quién va a leer el artículo? ¿O quién va a leer el libro entero que usted me está pidiendo que yo escriba? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estudia? ¿Qué idioma habla? ¿No? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué los reúne? Todo eso. Y si usted puede preguntar qué comen, sería mejor. Sería fantástico saber qué comen, porque eso de repente puede darle a uno alguna información. Bueno, digo eso medio en broma, pero se me está ocurriendo que pudiéramos estar traduciendo o resumiendo un texto sobre agricultura, por ejemplo, que van a leer unos, no sé, unos estudiantes de agronomía o que van a leer unos campesinos que están tomando un curso acerca de una nueva técnica de siembra. Y quién quita si necesitamos saber qué comen esas personas para traducir o para resumir el texto, porque quién sabe si hay algún detalle del texto en el cual necesitemos de esa información para decidir si hacer una frase más larga o más corta.
o si en el caso de traducir con este término o con este otro, porque este término tiene esta implicación de la gente que vive, de los campesinos que viven en países fríos, y con este término está mejor para los campesinos que viven en países calientes, cálidos, donde hace calor. Uno se sorprende siempre cuando está resumiendo o cuando está traduciendo de esos detallitos mínimos que necesita saber para elegir la palabra mejor. Por eso es que uno tiene que hacerse muchas preguntas y hacer muchas preguntas a la persona que le pide la traducción o el resumen. En el caso del resumen, si es el profesor el que manda hacer eso, ustedes no pregunten nada. ¿Ok? Ay, no oigo que se rían. Pero bueno. No, si es el profesor, no pregunten Conchita, nada. profe, pero Pero si un cliente pasa en media hora interrogando, pregunten hasta la talla de pantalón de las personas que van a leer ese resumen, o esa traducción, o ese artículo, o esa investigación, porque no es de hecho, siempre un resumen o una traducción lo que le piden a uno. No le pueden pedir cualquier cosa que tenga que ver con la lengua, no vayan a aceptar de todo. A ver, ¿quién está hablando? de hecho, de Gil, eso pasa con los resúmenes que hay que hacer sobre los 3 artículos. Me sucede porque cuesta saber cuáles son los puntos que uno tiene que tomar para hacer el resumen, porque hay tanta información que uno tiene que tomar lo principal, ¿verdad? Pero resulta que hay un artículo que es científico acerca de las vacunas, ¿verdad? Entonces, a veces hay tanta información y tantos datos que uno tiene que medio imaginar cuáles son los relevantes. Por ejemplo, en el título que dice, tal información, esa es la que tiene que ser relevante porque el título dice esto, que se trata acerca de esto el artículo, pero nada, bueno, es como uno no sabe, pues, el contexto en el que el escritor escribió el artículo, valga la redundancia, entonces hay que medio imaginárselo. En ese caso uno se dice, ¿a quién le pregunto esto? Y a veces uno llama a otro traductor o a un amigo que sabe de esa disciplina, o qué sé yo, un vecino que es curandero. Si el texto es de medicina, uno va y le consulta al curandero que vive en la casa, al lado de la casa. Pero lo que habría que hacer es llamar a la persona que encargó el texto, la traducción, el resumen o lo que sea, porque él es el que sabe para qué va a servir eso y cuáles son las características de los receptores. Si uno lo ha interrogado suficientemente y ya tiene todo el contexto comunicativo claro, bueno, entonces de repente no haga falta preguntarle nada más. Pero uno no sabe qué depara el mundo nuevo que es un texto. Todo texto es un mundo nuevo, como una cabeza toda cabeza es un mundo, todo texto es un mundo. Me gusta mucho ese comentario que acaba de hacer Gil, porque ya sin haber hecho nada de resumen, bueno, algunos de ustedes ya hicieron las prácticas de esta semana, pero en este momento que estamos nada más en el segundo párrafo del material que yo pretendía utilizar hoy, ya se acabó el tiempo, ya nos estamos haciendo esas reflexiones que son imprescindibles para cuando uno empieza a hacer el trabajo. Bueno, es verdad todo eso. Muchas gracias. Entonces, Casani presenta un conjunto de preguntas. Hay otros autores que presentan varias de esas y otras cuantas, en que uno tiene que averiguar todo eso. Yo cuando digo averiguar qué comen los que van a consumir, los que van a leer la traducción o el resumen, cuando digo qué talla de pantalón usa, estoy haciendo una hipérbole, estoy exagerando para que ustedes vean cuán importante es hacer preguntas muy detalladas. Porque si no se busca el detalle, es muy difícil traducir, es muy difícil resumir. Bueno, resumir quizás sea más sencillo, porque la traducción es un mundo de pequeñísimos detalles, de sutilísimos detalles. Y el que no tiene las antenas paradas, bueno, se lo pierde. ¿Cómo se traduce? He misses it. Se le va, se le escapa. Entonces el resumen no es solo una simple reducción de la información. Es un texto nuevo que encaja en un nuevo contexto comunicativo. Por eso uno tiene que hacer preguntas. Cabe distinguir varios tipos de resumen.
El resumen informativo, que sintetiza el contenido del texto original, el mensaje de comunicación, y es muy útil para dar una idea rápida y general del original. El resumen descriptivo, que explica la estructura del texto, así como las partes fundamentales, etc. El abstract, ¿ustedes han oído de los abstracts? El abstract, que es una variante del resumen generalmente de tipo descriptivo que encabeza los artículos científicos. Lo que uno escribe en la universidad, todo lo que uno escribe en la universidad debería estar precedido por un abstract. ¿Okay? Ya no voy a decir más la palabra inglesa, voy a decir el resumen. Uno puede escribir un artículo, por ejemplo, de 45 páginas y tiene que poner antes de comenzar el artículo un resumen que en algunos casos es de 150 palabras, otros casos es de 200, a veces son 300, muy pocas veces son 300. Lo más normal es que sea de 250 palabras. 250 palabras, les voy diciendo de una vez, es lo que cabe en una página de tamaño carta. Es lo que se puede llamar una página de traducción o una página de tesis. O sea, a veces son 252, a veces son 247, alrededor de 250 palabras caben en una página si tienen los márgenes correctos, los márgenes internacionalmente aceptables, ¿no? Y académicamente aceptables. Entonces, normalmente se calculan las traducciones así, o en unidades de 250 palabras, aunque sean 2 o 3 más, 2 o 3 menos, o por palabra. O sea, tú terminas el trabajo y después dices, mire, este tiene 5.743 palabras. Multipliquemos eso por tantos centavos de dólar y da lo que el cliente tiene que pagar. Pero no nos detengamos ahí porque entonces ustedes se apasionan. Yo no me apasiono con las monedas. ¿Cómo, ¿Cómo Bueno, sabe, profe? ¿Cómo sabe? porque ustedes vinieron aquí para eso. Yo lo sé. Entonces, chicos, el abstract es el resumen de esas páginas que uno que uno está traduciendo o escribiendo o lo que sea. Tengo que atender una llamada, perdónenme. Vaya, no se preocupe. Me fui por un momento. Me imagino que hablaría antes de resumen informativo y descriptivo. Diría algo muy relevante. No, saltó al abstract de una vez. No, y Ok, básicamente ok. leyó lo que dice el documento, pues. No. Momento.